Vamos a hacer una conferencia doble que yo explicaba. Una conferencia donde la primera parte va a ser entender el mundo, cómo está funcionando hoy día. Y entender por qué esto es tan importante, lo que estamos haciendo de cierto modo, ¿vale? Y la segunda parte va a ser un poco sobre aspectos más prácticos o técnicos de cómo estamos operando. ¿Les parece? Bueno, uno de los problemas que normalmente tiene uno cuando conversa con las personas es que tú has tenido muchas experiencias en tu vida y que a veces son incluso contradictorias con las experiencias que han tenido otras personas. Por lo tanto, cuando tú explicas ciertas cosas que a ti te parecen veraces, otras personas no las creen y viceversa. Entonces empiezas a preguntarte cuál es la verdad de todo esto, ¿dónde está la verdad? Y el problema de esta charla normalmente es que es una ducha de agua fría de verdad, de cosas que están pasando hoy día en el mundo. Hay cosas que puedes cuestionar que quizás yo no las conozco, pero es hasta donde yo he logrado ver. ¿Han leído o han escuchado un poco sobre una frase que escribió Morgan? Es uno de los delincuentes más grandes de la historia. Morgan explicaba que cuando tú quieres ver algo, tienes que llegar lo más lejos que puedas. ¿Y sabes qué es lo que sucede cuando llegas ahí? Ves aún más lejos. Es decir, tu mundo se expande. Y ese es el punto. O sea, cuando tú has viajado a muchas partes, has estado en muchos lugares y has hecho muchas cosas, empiezas a ver un mundo 20.000 veces más grande que el que ven los demás. Y eso es lo que me sucede a mí. ¿Por qué? Porque he estado en muchos lugares, en muchas partes del mundo, he sido empresario de distintas clases, de distintos tipos, y he hecho muchas cosas, lo que ha expandido la visión del mundo como tal. Y uno se va topando con realidades, con cierta verdad. Por ejemplo, uno de los problemas que estamos teniendo hoy en día es que todos ustedes, todos nosotros estamos envueltos en una super moda que existe que se llama el mundo del emprendimiento. ¿La han escuchado? Está plagado de mensajes para emprendedores, que no sé, ¿ustedes están en Facebook todos? Bueno, la locura de Facebook con gente dándole like a un montón de sitios y tonterías que transmiten mensajes y un montón de cosas que de repente tú te las crees. Pero si empiezas a darte cuenta de todos los mensajes que andan dando vuelta, bueno, te puedes dar evidentemente cuenta que probablemente no son verdad, porque incluso se contradicen entre ellos. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Uno de los problemas de contar la verdad es que a las personas no les gusta, no les agrada mucho y produce conflicto. Las personas que cuentan verdades no siempre son bien aceptadas. Y parte del problema que teníamos con Alan, uno de mis mejores amigos, era, bueno, hacemos charlas y les decimos que hay un business, o hacemos charlas y les contamos cómo funcionan las cosas. O sea, les decimos verdad, ¿me entiendes? Sobre el mundo. Decían, no, es que la gente en realidad no quiere eso, no les interesa. Lo que les interesa son cosas más concretas y no les interesa saber nada. Y yo pensaba de una manera un poco diferente de Ana, porque les decía, lo que pasa es que al entender van a poder construir su propia versión de las cosas y quizá podemos construir un equipo más unido. Y entonces escogimos contar la verdad desde nuestro punto de vista. ¿Me entienden? ¿Ustedes han visto el Doctor House? Sí. Está chida la serie, ¿no? ¿Saben cuál es el problema que tiene el Doctor House o no? Que le gusta decir la verdad. Ok. ¿Saben cuál es el otro problema que tiene el Doctor House? ¿O alguien sabe de qué se trata el Doctor House? ¿Alguien sabe de qué se trata el Doctor House? Pues que no es muy ortodoxo a la hora de resolver los problemas. Eso es como actúa el Doctor House, pero no es de qué se trata su serie. ¿De qué se trata su serie, señor? ¿De qué se trata su serie? Diagnostica problemas que nadie puede. Excelente. Diagnosticar. ¿Qué significa diagnosticar? Detectar algún mal. Tú detectas el mal. Ajá. Y el diagnóstico es básicamente poder descubrir los elementos veraces de lo que le está pasando a la persona. El Dr. House lo que intenta es tratar de descubrir cuál es la enfermedad de esa persona. Eso es lo que intenta. ¿Y qué es lo que logra con descubrir la enfermedad de la persona? Saber cómo va a resolver su problema, ¿no es cierto? ¿Ustedes saben de qué están enfermos? ¿Ustedes tienen idea cuál es su enfermedad? Nuestra enfermedad es el dinero. Toda nuestra vida está relacionada con el dinero. La enfermedad que adolece en México se llama pobreza. Esa es la enfermedad que tenemos. Y el problema es que nadie ha hecho nunca un diagnóstico, porque a nadie le importa si se muere México. A nadie le importa si ustedes están bien o mal. Y por lo tanto, como no hay diagnóstico, no hay solución. ¿Me van entendiendo?
Si tú haces un diagnóstico de cuál es la situación que tú vives, cuál es tu problema, cuál es el verdadero origen de tu problema, quizás lo puedas resolver. Pero pasamos por la vida 30, 40, 50 años y simplemente avanzamos como caballo loco. Entonces, lo que yo digo es que la primera parte de esta charla es el diagnóstico. Porque con el diagnóstico vamos a poder entender cuál es el problema. Y al entender cuál es el problema, vamos a poder tomar líneas de acción, como lo hace el Dr. Krauss, y terminar salvando al enfermo. ¿Y saben cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es que el mundo tiene propietarios. El mundo tiene propietarios. Ya no existe la democracia. Ya la democracia cayó. Es una cortina, es un show. Todo esto son títeres. Todo lo que nosotros vemos alrededor de nuestro es un show de títeres. ¿Se han dado cuenta? ¿Ustedes creen que Peña Nieto tiene algún poder en la política económica de México? Él sigue un guión. ¿Y alguien se lo da? ¿Y quién se lo da? ¿El FMI? ¿La FED? Alguien le da el guión. Y no solo se lo dan a él, también se lo dan a Obama. Y no solo se lo dan a Obama, se lo dan a Mario Draghi. Y no solo se lo dan a Mario Draghi, se lo dan a todos los Bilderberg. ¿Por qué? Porque el mundo fue construido por seres humanos. No tiene nada que ver con el libro del secreto y los decretos que tú dices en la mañana. Y no tiene nada que ver con la integridad del emprendedor que viene, se para al espejo y dice, sí me va a ir bien, güey, le voy a echar ganas y va a estar súper bonito y voy a traer mucha gente y voy a ver súper bien con mis clientes. Nada que ver, nada que ver. El mundo, el problema que tiene es que es una creación humana. Una creación humana como tal que tiene reglas y que está hecho de cierta manera. El problema es que a ti no te explicaron cómo está funcionando. Entonces tú no tienes cómo jugar en este partido. De ninguna manera. Por ejemplo, ¿alguien no sabe jugar básquetbol aquí? ¿Quién no sabe jugar básquetbol? ¿Y tú crees que eres buena para el básquetbol? Claro que no. Claro que no. Vamos, con dos problemas que tienes si no sabes jugar básquetbol. Si yo te paso una pelota, te lanzo un campo de básquetbol y nadie te dice nada, ¿tú crees que puedes ser exitosa ahí? Claro que no. No. ¿Por qué? Pues porque no me salen ni las reglas ni cómo jugar. Excelente. No te sabes las reglas del juego, ¿no es cierto? Y tampoco sabes cómo jugar. ¿No es cierto? Ese es el problema del dinero. No sabemos ni las reglas de cómo funciona, ni tampoco sabemos cómo jugar con el dinero. Entonces nunca tenemos cómo conseguirlo, siempre se escapa. ¿Por qué? Porque nos basamos en fundamentos de explicaciones que hacen ciertas personas que tienen ciertos intereses que no cuadran con los nuestros, que nunca sabemos cuáles son realmente. Pero lo que tienes que saber, lo que tienes que entender es que nada de lo que dicen es verdad. Absolutamente nada de lo que dicen es verdad. Cualquier cosa que tú leas en un periódico, tú tienes que leer entre líneas. Cualquier noticia que tú veas en televisión, tienes que mirar entre líneas. Cualquier noticia que tú veas en internet, tienes que mirar entre líneas. Cualquier frase, cualquier persona que te parezca bonita, que te parezca espectacular, tienes que leer entre líneas. Porque ahí es donde empiezas a entender cómo funciona el mundo y empiezas a entender por qué no te funcionan las cosas a ti. ¿Saben? Yo durante muchos años he sido emprendedor, como les explicaba, y estaba súper feliz. ¿Y saben qué leía? Biografías, porque me fascinaba leer biografías. Leía, para mí uno de los más grandes ídolos que existió en la historia era Thomas Alva Edison, el mago de Menlo Park, un súper inventor que vivía en un mundo maravilloso, que inventó el fonógrafo, que hizo un montón de cosas, después lo criticaron, vino la era de Tesla, vino un montón de cosas que de repente como que uno escucha y ve documentales. Me gusta estudiar la historia, me gusta leer la historia como realista, no como fecha, sino que como se hicieron las cosas, cómo se construyó el mundo en el que yo estoy viviendo, como algo personal, ¿me entiendes? Cuando tú entiendes eso, empiezas a entender muchas cosas que se vuelven muy importantes en tu vida actual. Es muy raro, la gente no le gusta la historia, y sin embargo, para poder entender el momento de la historia que tú estás viviendo, tienes que empezar a entender qué sucedió antes. ¿Y saben cuál es el problema de seguir los preceptos de Thomas Alva Edison o de Henry Ford? ¿Alguien no admira lo que ellos proyectan? Bueno, son admirables. Tú lees lo que dice Henry Ford y te causa admiración. Tú lees cómo piensa muchos de los grandes próceres que crearon el mundo en el que vivimos hoy día y te causa admiración. Pero ¿sabes qué pasa si sigues esos preceptos? Fracasas como el más grande de los fracasos. Y empiezas a preguntarte, ¿pero cómo? Si lo que dice es verdad, si lo que dice tiene razón, es un hombre inteligente, está explicando cosas valiosas, ¿no es cierto? No te sirve para absolutamente nada. ¿Y por qué no te sirve para nada? Porque son otros tiempos. Porque la era industrial terminó.
el mundo en el que ellos vivían tenía cierta forma. Entonces muchos de los mensajes que te transmiten no pertenecen a nuestra época. Y entonces el problema es que construimos un mundo, una visión del mundo basada en ciertos preceptos que no tienen ninguna utilidad práctica en el mundo actual. Y eso va haciendo que fracasemos. El primer fracaso que tenemos está relacionado con entender el mundo con los ojos de otro, que primero no pertenece a tu era. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. El segundo problema no es solamente que no pertenecen a tu era, no pertenecen a tu realidad. Muchos de los que están aquí probablemente, muchos de los que están en internet, endiosan a Steve Jobs. Casi todo el mundo. Igual endiosan también a Donald Trump. También endiosan a Robert Kiyosaki. Bueno, ¿saben cuáles son los problemas ahí? Ahí tenemos muchísimos problemas. Vamos a partir por Donald Trump, ¿ok? Donald Trump explica que una de las formas más útiles de hacer negocio, y en esa le sigue Robert Kiyosaki, es las propiedades, ¿no es cierto? Ellos siempre hablan de que el super negocio es las propiedades. ¿Ok? ¿Y en qué hizo dinero Donald Trump? Tenemos dos problemas. La primera, que es interesante conocerlo, Donald Trump hizo dinero en el negocio de la construcción. ¿Lo han escuchado? Perfecto. ¿Ustedes saben quién era el papá de Donald Trump? El papá de Donald Trump era constructor y lo llevaba desde los 5 años de edad a las construcciones. ¿Ustedes saben en qué negocio hizo dinero Robert Kiyosaki? En el de la educación financiera. El dinero de Robert Kiyosaki proviene de la venta del libro Padre Rico, Padre Pobre. Esa es la base de su dinero. Él nunca fue inversionista, nunca creó ninguna empresa, nunca probó el método del cash flow ni nada de lo que él escribe. Él hizo negocio en el mundo de la educación financiera y él explota ese concepto, la educación financiera. Entonces su negocio es la educación. Perfecto. ¿Ustedes saben quién era el papá de Robert Kiyosaki? Maestro. Era maestro. Perfecto. ¿Y era pobre? Sí. $400,000 al año y siendo decano en la facultad en Hawái, ¿es ser pobre? No. Ni remotamente. O sea, si mi hijo me dijera algo así, lo golpeo, güey, lo desearía el resto de mi vida. O sea, no puede ser. Me dice que yo soy pobre, gano $400,000 al año. $400,000 al año hasta en Estados Unidos dinero. Y más aún hace 10 años. Así que el papá de Robert Kiyosaki no era pobre. De hecho, ese libro está escrito en una categoría que ¿saben cómo se llama? Usted sí sabe, señorita, ¿no? Se llama Fantasía para Emprendedores. Así se llama esa categoría de libros. La gente no sabe que esa categoría de libros existe. Se llama Fantasía para Emprendedores. Es como cuando tú lees El Señor de los Anillos y todas estas aventuras de unos elfos que miden 60 centímetros y matan a trolls de 2 metros. Es pura fantasía para que la gente crea que se hace rica. ¿Y este mercado dónde floreció? En las redes de mercado. Ahí es donde floreció este mercado. El mercado de las fantasías para emprendedores. ¿Saben cuántos libros al mes se publican en ese mercado? ¿En fantasía para emprendedores? Cientos, todos los meses. El negocio es venderle libros a los que se creen emprendedores. El negocio es venderle libros a la gente que se cree que puede ser millonario. El negocio no es vender productos, el negocio no es vender servicios, el negocio eres tú. El negocio eres tú al que trataron de convencer de que te puedes hacer millonario y que consumes cursos, productos, charlas y todas las tonterías que existan en el mundo para que sigas viviendo esa fantasía. Y lamentablemente ese es el mundo en el que está viviendo la mayoría de las personas que nos rodean. Y los ves como llevan 10, 15, 20 años algunos y no logran llegar a ninguna parte. Y básicamente, ¿por qué? Porque construyen un mundo que no es veraz. Y ese es fundamentalmente el problema. Ahora, Donald Trump era constructor y su padre era constructor. Robert Kiyosaki era educador y su padre es educador. Uno de los hombres más ricos del mundo es Warren Buffett. Warren Buffett, ¿dónde hizo dinero? En la bolsa. ¿Y saben quién era el papá de Warren Buffett? Era corredor de bolsa. Entonces parece que sí hay una educación de padres a ricos. Parece que sí la hay. Parece que sí hay algo que saber. Hay algo que nosotros no estamos enterados, que parece que sí. Y no están los libros, porque yo he leído todos esos libros y les hago así y no cae nada. Cae pura motivación. 95% motivación, 5% algunos elementos. Robert Kiyosaki no es que no sepa sobre la riqueza.
es que creo que no la quiere explicar. Y la segunda parte es que creo que como él nunca la construyó, él es simplemente un testigo de un mundo que nos describe. ¿Me van entendiendo? Entonces empezamos a entender ciertas cosas, hay ciertos mensajes, hay ciertas cosas que se pueden conocer y se pueden entender. Y el problema es entender y construir un mundo. Cuando construyes ese mundo y haces el diagnóstico, puedes empezar a tomar líneas de acción, crear un plan. Las personas pasan por esta vía y no crean planes. Lo que yo explico con Alan a veces es que normalmente las personas alrededor nuestro no llegan más allá de final de mes. Es decir, siempre están pendientes de un salario. O sea, su mente llega hasta 30 días, no avanza más allá. ¿Y saben qué tipo de criaturas viven 30 días? Los insectos. Esas son las criaturas que viven 30 días. Los seres humanos, ¿saben cuál es nuestro estándar de vida actualmente? Sobre 80 años. Se cree que podemos vivir hasta 100 años actualmente esta generación. O sea, vamos a estar aquí mucho tiempo. Y si no empezamos a construir planes de 4 o 5 años para el resto de nuestras vidas, no hay ninguna forma que lo pasemos bien. Y el peor problema es que la situación del futuro no es bonita, es terrible. Por varios problemas. Tenemos varios problemas. El primer problema que tenemos actualmente en el mundo, a mi juicio, es la sobrepoblación. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ese es un problema que no se va a resolver. De hecho, probablemente durante nuestra generación vayan a existir la mayor cantidad de seres humanos que no había nunca en la historia del mundo. Eso determina un montón de problemas. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo súper inestable. Y entonces los recursos están yendo así en promedio para abajo. O sea, cada vez se están haciendo más escasos. ¿Y eso qué está produciendo? Que los de arriba cada vez chupan más. Se va a tender a aumentar en vez de disminuir. Se habla mucho de leyes sociales, pero no funcionan. Cualquier persona en la vida real se da cuenta que las leyes sociales no funcionan. Y por lo tanto, algo está pasando en el mundo. Y el mundo está cambiando. Pero hay muchos elementos que hacen que este mundo cambie, no son solamente la sobrepoblación. En el mundo que describe Robert Kiyosaki, el mundo que describe Donald Trump, el mundo que hizo dinero Donald Trump, el mundo de las propiedades que veníamos hablando, que se me da la onda, por eso es que tengo que revisar qué escribe. El mundo de Donald Trump, él vivió en lo que se llama la burbuja de las propiedades. ¿Saben lo que era la burbuja de las propiedades? La burbuja de las propiedades son fenómenos que pasan todo el tiempo en el mundo. Existió la burbuja de las .com, la burbuja de las propiedades, la burbuja de la marketing network. Es decir, que tú de repente se pone algo de moda y todo el mundo se mete ahí. Y como todo el mundo se mete ahí, entra mucho dinero ahí. Y como el mundo, como entra mucho dinero ahí, hay un montón de gente que agarra dinero. Pero en realidad no es que tengan la razón. Las propiedades no siempre suben de precio. Subieron de precio durante cerca de 15 o 20 años, que fue el periodo donde Donald Trump hizo dinero. ¿Por qué? Porque era la burbuja de las propiedades. Todos creían que podían hacer dinero ahí. Entonces todos llegaban con dinero a comprar propiedades. Porque todos creían que si compraban una propiedad en $1.000.000, el próximo mes la iban a vender en $1.200.000. Todos creían que iba a ser así. Y eso se llama la burbuja de las propiedades. ¿Me van entendiendo? Ahora, ¿ustedes saben cómo se evalúa una calle para saber si una calle produce dinero o no produce dinero? O si te va a ir bien. El mundo es técnico. A la gente no le gusta entenderlo, pero el mundo es técnico. Supongamos que esta es una calle de acá del Distrito Federal del centro, ¿ya? Donde pasan 4 personas por esa calle adelante. ¿Les parece? Ya. Y supongamos que esto pasan también 4 personas. Yo pongo un negocio acá y pongo un negocio allá. Pongamos el mismo negocio, un negocio de ropa. Con ropa de alto estándar, bonita, qué sé yo, el negocio está súper bien hecho. ¿A quién le va a ir mejor? A de Beverly Hills. ¿Por qué? Pues porque tienen más dinero y compran cosas más caras. Bueno, estamos en lo correcto y es evidente, todos entendemos más o menos eso. Pero ¿sabes cómo se evalúa esta calle y cómo se evalúa esa calle? Sumando los ingresos de ustedes. ¿Cuánto dinero pasa por esta calle? ¿Y cuánto dinero pasa por esa otra calle? Entonces, en esa calle pueden pasar menos clientes, pero pasa más dinero. Y así como se evalúan los buenos locales hoy en día. Un banco no decir, oh, está chido ahí en Monterrey, voy a poner una oficina del HSBC. No. Ellos suman cuánto dinero mueve la ciudad. ¿Por qué? Porque todos nosotros, ¿qué somos? Números. Todos nosotros somos números. Las cantidades no tienen mucha importancia. Somos números. Así como funciona el mundo moderno. Así como funciona el mundo moderno. Y lo que estoy explicando es que el mundo funciona por flujos. Es decir,
si hay flujo donde pones tu negocio, a tu negocio le va a llegar dinero. ¿Me entienden? Hay carriles correctos y carriles incorrectos. Y eso es lo que produjo la burbuja. La burbuja era pararse en el lugar correcto, en el momento correcto. O sea, si tú te paras en una industria que está así floreciendo, así despegando, te va a llegar dinero aunque seas el más tonto de esa industria. ¿Ya? Y después escribes libros. Y en realidad no transmitiste nada, tuviste suerte de estar ahí, en el momento adecuado. El mundo funciona por flujos. Esa calle de Beverly Hills pasa gente con tanto dinero que puede vender cualquier cosa. De repente uno ve los documentales y tú ves que ese señor de esa tienda vendía relojes en $2 millones. Un señor con la misma tienda en otra calle, en otro lugar del mundo, no lo va a vender nunca jamás en su vida. Porque esa calle no pasa gente que tiene $1.000 millones en el bolsillo. Ahora, una de las preguntas fundamentales que se te produce cuando ves esos documentales, ustedes los han visto, ¿no? Una de las preguntas que te viene a la cabeza es, ¿hay gente con $1.000 millones? O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Hay gente con tanto dinero dando vueltas en la calle? Parece que sí. ¿Han visto cuánto están costando los yates? ¿Están costando $1.000 millones? ¿Quién paga $1.000 millones? Si se supone que Carlos Slim es el hombre más rico del mundo y tiene 200.000. O sea, yo no pienso que hayan 100 Carlos Slim. Se supone que son escasos, ¿no? Entonces empieza un conflicto. Empieza a decir, chuta, hay gente que compra productos de $1 millón como si no fueran nada. Y hay gente que no tiene ni para comer. Y se está muriendo la gente en África porque no hay alimento y por la pobreza. Y entonces, no entiendo, de verdad que no entiendo qué está pasando en el mundo. Les voy a revelar varios datos que espero que estén bien sentados porque se van a ir de espalda. ¿Alguno de ustedes sabe cuánto dinero hay en el mundo? Bueno, les voy a revelar algunos números que son escandalosos. Vamos con el primero. ¿Saben cuántos billetes dólar hay impresos en billetes reales, físicos, por cada ser humano vivo? Se calcula que por cada ser humano vivo hay 150 millones de dólares. Incluso por los niños que se están muriendo de hambre en África. 150 millones de dólares en billetes impresos por cada ser humano vivo. Y esas personas dicen que no le pueden llevar agua al continente africano. Esas personas dicen que no se puede resolver la pobreza. Esas personas dicen que no se puede acabar con el hambre. ¿De cuánto dinero estamos hablando? 150 millones de dólares. ¿Cuánto te toca a ti? 6 billones de seres humanos. Es impresionante el número, ¿no es cierto? ¿Alguno de ustedes ha estado en Las Vegas? Bueno, yo estaba en Las Vegas y es impresionante. ¿Les llamó la atención o no? Porque tú, donde mires ves dinero. O sea, güey, es que mucho dinero, mucho dinero. Y la gente se lo gasta así como si lo regalaran, como si fuera cualquier cosa. Una de las cosas que más me llamó la atención en Las Vegas, ustedes se metieron en los casinos y vieron gente perder dinero. Como si nada. Es una locura, güey, es una locura. Te paras así, de repente ves un chino, güey, que está en la mesa y lo ves perder $100.000 en 20 minutos y se sigue riendo como si nada. Y le está tocando el culo a una vieja que conoció ahí. Y tú dices, ¿qué onda? ¿Lo regalan? ¿Dónde regalan el dinero? Porque yo acabo de ver perder a una persona $100.000 y ni se inmutó. Yo pensé que ese mundo existía solamente en las películas. Y no, los de las películas son ingenuos al lado del mundo real. Como dicen siempre, la vida real es mucho más sorprendente que cualquier novela de fantasía. Y cuando te vas a Las Vegas empiezas a descubrir que parece que el dinero no es tan poco abundante como nos dijeron. Al parecer es muy abundante. ¿Saben cuánto dinero hay en billetes impresos sumando euros, dólares, yen, yuan, mexicanos, colombianos? ¿Saben cuánto dinero hay impreso? Se calcula que hay 600 millones de dólares por cada ser humano vivo sobre la Tierra en dinero impreso. ¿Dónde está ese dinero? ¿Saben cuánto se calcula que hay en dinero sobre la Tierra sumando acciones, propiedades, billetes, dinero digital y todo lo que existe en el mundo? Se calcula que hay 12.000
600 millones de dólares por cada ser humano vivo que existe hoy día en el mundo. 12.600 millones de dólares, y si no me creen, vayan a la internet, investiguenlo, porque es una cifra que no tiene nombre. Me están diciendo que cada ser humano vivo hay 12.600 millones de dólares, y la revista Forbes me dice que el hombre más rico del mundo tiene apenas 200.000, o sea que él solamente acumuló el dinero que le corresponde a 20 personas. Su familia. ¿Dónde está ese dinero? Los flujos. Acá están los flujos. Acá está el flujo. Perfecto. ¿Saben cuál es el problema que nosotros tenemos? La falta de dinero. ¿Saben cuál es el problema que hay en México? No hay dinero, y no hay dinero, y no hay dinero, y hay cada vez menos dinero. A mí me pasó, he sido emprendedor durante muchos años y me he dado cuenta cómo mis clientes se han ido empobreciendo, cada vez tienen menos dinero. Nosotros con Alan durante el año pasado sufrimos bastante, porque los negocios no iban bien. Y no iban bien porque cada vez había menos dinero. Y empezamos a decir, no, pero es que no sé, hay cada vez menos dinero. Y tus clientes, no sé, ya me deben como 500.000. ¿Y qué pasa con eso? Es que eso anda mal también. Y pasan un montón de cosas. ¿A ustedes les pasó eso en los últimos años? ¿Se dieron cuenta que hay menos dinero? Es algo real, no es algo que yo quiera decirlo. Quizás ni siquiera nos gusta conversar de este tema. A la gente a veces no le gusta hablar la verdad. A veces a la gente le gusta vivir en un mundo de ilusión. No hay dinero. ¿Eso qué significa? Que no hay flujos. ¿Qué significa que no haya flujos? ¿Qué va a pasar contigo? Si vivimos en un mundo donde no hay flujo, no existe ninguna posibilidad que nos vaya bien. Supongamos, tú eres un súper emprendedor, eres una persona carismática, buena onda, te conoce mucha gente, tienes 4.000 amigos en Facebook, tu familia hereda X dinero y tú dices, voy a abrir un supermercadito. Perfecto, abre un supermercado ahí. Supongamos que algún tío te heredó una propiedad y abres un supermercado. Eres un súper buen emprendedor. Consigues buenos precios, armas una buena... Perfecto, te está yendo bien. Ok, cumpliste con todos los preceptos del mundo del emprendimiento. ¿No es cierto? Ya. ¿Qué pasa si al frente te ponen un Walmart? No tiene nada que ver contigo. No tiene absolutamente nada que ver contigo. Y eso es lo que las personas no entienden. El dinero no está teniendo nada que ver con la persona. El dinero no está teniendo nada que ver con el liderazgo. El dinero no está teniendo nada que ver con el emprendimiento. El dinero no está teniendo nada que ver con la ética. El dinero no está teniendo nada que ver con ninguna de las cosas que nosotros creemos. Y yo no digo que haya que cambiar tu visión del mundo. Lo que digo es que hay que empezar a entender qué está pasando en el mundo del dinero y por qué no fluye el dinero. Ahora, Walmart se puso al frente, te quiebra. ¿Cómo se llama eso? Grandes capitales. Lo único que está funcionando hoy día en el mundo son los grandes capitales. Viene una persona y pone 77 franquicias de no sé qué tontería. Y les va súper bien. ¿Ustedes consumen productos de La Costeña? Sí. Perfecto, La Costeña. ¿Cuál es el negocio de La Costeña? Pues diferentes salsas, chiles, de todo. Sí. Perfecto, tú eres dueña de La Costeña. ¿A ti te interesan las salsas, los frijoles, la mayonesa? Dime. Pues. No. Depende. ¿Cuál es el negocio del accionista de La Costeña? Actividades. El valor de la acción. No les importa ni siquiera que venden. ¿Han estado en reuniones de accionistas de alto nivel? En reuniones de accionistas de alto nivel, nadie habla del producto. No existe ese tema. Tú te sientas ahí y dices, perfecto, vamos a hablar del nuevo iPhone. No, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Estamos hablando del precio de la acción? ¿De qué estamos hablando? A nadie le importan los productos. ¿Sabes cuál es el negocio? El negocio de Carlos Slim es las telecomunicaciones. El negocio de Steve Jobs eran los iPhones. El negocio de Bill Gates era el software. ¿Sabes cuál es el negocio? El precio de la acción. Ese es el negocio. Y no importa que la empresa esté absolutamente quebrada. Ni siquiera importa si los productos son buenos o malos. Ni siquiera importa si los productos están contaminados. Lo único que le importa al accionista es cuánto vale la acción. Y lo que se conversa en las reuniones de accionistas, ¿qué es? El precio de las acciones. ¿Por qué? Porque no les importa.
Porque lo único que quieren es que suba el precio de la acción, venderla y salirse. Si la empresa está en llamas, cayendo así como así horrible y las ventas andan malas, no les importa. Hacen una campaña en televisión y a los 20 minutos sube el precio de la acción, la venden y se deshacen de ese activo y se van. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Ese es el mundo del dinero, ese es el mundo de verdad. ¿Ustedes saben cuánto dinero hizo en vida Steve Jobs? ¿Usted sabe, señor? ¿Alguien tiene idea cuánto dinero hizo en su vida Steve Jobs? ¿Pero cuánto creó para la empresa o para su bolsa? No. ¿Cuánto se llevó a su casa? Se llevó 16 mil millones de dólares para su casa. Perfecto. No vamos a explicar el origen de esa fortuna, porque si no, podemos estar aquí como 2 días y llorando. Pero 16 mil millones de dólares se llevó a su casa. Alan se lo llevó por su liderazgo, se lo llevó porque era un buen gerente, porque el iPhone le quedó súper chido. De sueldo ganaba $1 al año. De sueldo ganaba $1 al año. Ese era su salario. Los 16 mil millones de dólares los ganó, ¿por qué? Precio de la acción. Porque era propietario de acciones que se llamaba Apple. Por eso ganó 16 mil millones de dólares. ¿Y saben qué es más sorprendente todavía? Hay gente que ganó más dinero que Steve Jobs teniendo acciones de esa misma compañía, que nunca fue a una reunión, que nunca despidió a nadie, que nunca tuvo que ir a trabajar, que nunca se alejó de su familia y que no les dio cáncer. ¿Y saben quiénes eran? Los accionistas. Los accionistas de Apple. ¿Y saben qué son ellos? Inversionistas. ¿Y saben de quién es propiedad del mundo? De los inversionistas. ¿Y saben qué hacen los inversionistas? Nada. No hacen nada. Son esas personas que tú vas a Las Vegas y los ves que pierden $1 millón en un minuto y que no les importa. ¿Por qué? Porque no les costó ni tenerlo, ni conseguirlo, ni ganarlo, ni perderlo. No les costó nada. Ni siquiera tiempo, ni reuniones. La cantidad de dinero que llegan a acumular, el 98% de los bienes del mundo está en posesión del 2% de los seres humanos sobre la Tierra. Y esos seres humanos no hacen nada, absolutamente nada. Parece de fantasía, pero así funciona el mundo. Y el problema es que como tú no entendiste cómo funciona el mundo, toda tu vida creíste que tenías que hacer cosas para conseguir dinero. Y la verdad es que no. La verdad es que la riqueza no tiene que ver con el emprendimiento. ¿Lo van comprendiendo? La riqueza no tiene que ver con el liderazgo. La riqueza no tiene que ver con el carisma. No tiene que ver con la integridad. No tiene que ver con el bienestar que produzca al resto de los seres humanos. Porque si tú creyeras eso, me estarías diciendo que Carlos Slim es el Dalai Lama, güey. ¿Tú crees que Carlos Slim es el Dalai Lama? El dinero no tiene nada que ver con eso. El dinero tiene que ver con flujos. Tiene que ver con estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Y tiene que ver con la propiedad. Es lo que explica el libro, ¿cómo se llama? El hombre más rico de Babilonia. ¿Lo entendieron el libro ese? Bueno, si no lo entendieron, vayan a leer. ¿De qué se trata el hombre más rico de Babilonia? Explica las diversas formas de hacer dinero, ahorrar, invertir, ir acumulando. Perfecto. Pero la línea final, porque esto es interesante, no había que escribir 27 libros de Robert Kiyosaki para explicarte sobre libertad financiera. Lo mismo que en realidad tenías que saber de lo que él sabe, dura 3 hojas. No tienes para qué comprarle 27 libros, porque es otro negocio. Pero bueno, el hombre más rico de Babilonia básicamente lo que explica es que el dinero fluye hacia el activo y no fluye hacia nada más. Y no tiene nada que ver con el emprendedor, no tiene nada que ver con tus características como genio, creativo, como inventor, no tiene absolutamente nada. Tiene que ver con quién es el dueño del activo, él es el que se lleva el dinero. Por ejemplo, este edificio tiene un dueño. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ya. ¿Ustedes creen que esa persona tiene que venir acá o hacer algo para recibir dinero? Absolutamente nada. De hecho, probablemente ni siquiera supervisa este edificio. ¿Saben cómo funciona? Contratas a alguien y le dices, ya te doy el 5% de todo lo que se genere, me lo depositas en esta cuenta y tú ni te enteras porque andas en Timbuktu y andas paseando por todo el mundo y ya no sabes nada.
de lo que pasa con tus activos y no te importa, así como está viviendo la gente en el mundo, un porcentaje importante de la gente del mundo está viviendo de esa forma. No hacen absolutamente nada, son propietarios de los activos. El arquitecto que construyó este edificio, ¿cuánto tuvo que trabajar? Una buena cantidad de tiempo, ¿no? Y sí le pagaron bien porque es una buena profesión, ¿no? Aunque puede que le hayan robado los planos, porque casi siempre pasa eso. O sea, tú haces el plano del edificio y después contrato a un constructor que cobra el 10% y le muestro más o menos cómo era tu plano, y lo hace, lo copia y así como está funcionando la vida real. No importa lo buen arquitecto que seas. Y el constructor, bueno, a él le tomó más tiempo y ganó menos dinero. Probablemente tuvo que estar aquí y todas las cuestiones, ¿no es cierto? Y los que construyeron, ¿cómo lo pasaron ellos? No. Horrible. O sea, $1 por hora, con suerte. ¿Y saben cuántas personas mueren en construcciones así? Un montón. Un montón de personas mueren en el mundo de la construcción todos los días. Y lo más terrible de entender es que los dueños, los que se llevan el dinero, ni se enteraron. Y ese es el mundo en el que estamos viviendo. Y el problema es que creemos que vivimos en un mundo que no tiene nada que ver con el mundo real en el que vivimos. El dinero fluye hacia el activo. No importa si tú eres chico, grande, flaco, gordo, simpático, pesado, desagradable, ético, poco ético, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con probidad. Por lo tanto, el verdadero secreto que debería haber dicho el libro del secreto, ¿cuál era? Junta activos, acumula riqueza. Ese es el único secreto que había que saber. El único secreto que había que saber era que si quieres ser rico, si quieres tener ingresos, tienes que tener activos. Y eso es el gran resumen de 30 años de emprendimiento. Ese era el gran resumen. O sea, ¿cuántos activos tienes? Eso es lo que vas a recibir. Y punto. ¿No tienes activos? Perfecto. Entonces, ¿qué tienes? Un empleo. ¿Qué tienes? Un autoempleo. ¿Qué es lo que tienes? Un ingreso mensual. ¿Hasta dónde llegan tus planes? Hasta fin de mes. Y ni siquiera eso, porque gasto 120% todos los meses. Es decir, que de lo que recibo todos los meses termino endeudado. ¿Sabes cuál es la clave de la riqueza que explicaba Jim Rohn? ¿Conocen a Jim Rohn? Bueno, Jim Rohn es uno de los más grandes speakers que ha existido. No lo admiro con todo, pero sí admiro que él tiene razón en algo que explica. Los ricos viven con el modelo 90-10. Los verdaderos ricos no. Los verdaderos ricos viven con el modelo 2-98. O sea, 98% lo invierten y es tanto dinero que no se gastan ni el 2% al mes. Los pobres gastan 120% al mes. 110, 130, 140, 150 y terminan endeudados mes tras mes durante toda su vida. Y terminan pagándole a otra gente que no hace absolutamente nada. A los ricos. El modelo 90-10 es muy sencillo de entender. ¿Cuánto recibes al mes? El 10%, apártalo, como si no lo recibieras. ¿Ya? Perfecto. ¿Lo vas a ir a meter a un banco?